El presidente de la Nación en medio de un escándalo, el escándalo más grave y más delicado que ha tenido que afrontar a lo largo de su gestión y que ya registra un impacto negativo en su imagen. El impacto negativo más fuerte que ha sufrido la gestión de Milei y el propio presidente al haber hecho ese posteo difundiendo, manejando, sugiriendo, pónganle el nombre que ustedes quieran, acerca de una criptomoneda para que inviertan allí, que generó pérdidas millonarias, se estima más de 100 millones de dólares. Estamos en contacto con un especialista, con el doctor Andrés Piazza, para que nos ilustre un poco sobre esta cuestión, para que hagamos un repaso. Hoy el escándalo ya es político, pero en su momento cuando hablamos por primera vez con el doctor Piazza, era digamos, una cuestión casi tecnológica nada más. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches, un placer. Bueno, a ver, ¿podemos hacer un resumen? ¿Qué fue lo que hizo concretamente el presidente? El presidente, ahí él decía que difundió y que no promovió, pero envió un tuit con unas instrucciones para poder invertir en una moneda llamada Libra, en una nueva criptomoneda, que empezó a existir un minuto antes de su tuit y que solo se promocionó y se conoció en el mundo por su tuit. Y que tenía una cotización que, bueno, estaba iniciando con un grupo de inversores que habían sido personas que habían estado en contacto con la Casa Rosada, incluso uno que había sido empleador de Milei en el pasado, y que en el inicio, en las primeras horas de esa moneda se lanzó un minuto después del cierre de la Bolsa de Nueva York el fin de semana. Tenía 3 días sin volver a abrir la Bolsa de Nueva York para no tener impacto bursátil sobre la Argentina, y en 3 horas que de vigencia de esta moneda, hubo personas que en los primeros minutos hicieron compras de millones de dólares, que aumentaron su cotización por la influencia que le dio el presidente a estos mensajes, y luego se retiraron rápidamente con tomas de ganancia en 3 horas dijiste 100 millones, pero después hubo unas olas sucesivas, así que hay más de 100 millones de dólares, y hubo personas que entraron en el primer día, pero el primer día ya la moneda había perdido totalmente su valor y el presidente retiró el tuit 4 horas después. Hizo un tuit fijado, que es algo que nunca Milei hace, y después en el tiempo expresó que esto primero era una supuesta manera de financiar pymes y de generar una financiación para un sector, el sector tecnológico, que no tiene mucha formalización ni muchas posibilidades financieras, y después lo comparó con un casino. Hayden, el dueño de esta criptomoneda, dijo que él seguía siendo parte del equipo de Milei, y hubo declaraciones de tanto de los creadores de la moneda como de los promotores cruzadas o inconsistentes con las de la Casa Rosada. Hay investigaciones en países, en distintos países, estudios jurídicos que quieren hacer acciones colectivas para demandar al presidente o posiblemente a la Argentina por estas personas estafadas, y al mismo tiempo esta persona que dice que hay una billetera, algunas billeteras que tienen estos 100 millones de dólares, dice que está a disposición de lo que la Casa Rosada le diga. En Argentina, hace unos días, el Senado propuso una comisión investigadora y no se aprobó. Se cayó hoy, exactamente. Sí, que es más probable que tengamos novedades en otros países de cómo va a continuar esta investigación que en la propia Argentina. Bueno, también hay denuncias penales para el presidente, ¿no? Claro. Hoy hablaba con Delia Ferreira Rubio, que fue presidenta de Transparencia Internacional, y al remitirse a la acción posterior que hizo Milei, pedir que la Oficina Anticorrupción lo investigue, dijo que era poco creíble, poco serio, porque son funcionarios designados por el propio Milei. Nadie va a investigar, dijo irónicamente Delia Ferreira Rubio, a los dueños de la guillotina. Recordemos que Milei, al echar 2 funcionarios la semana pasada, dijo: mi hermana es la dueña de la guillotina, ¿no? Exactamente, y la única respuesta hasta ahora institucional, más allá de estas tomas de las denuncias penales, que no han sido todavía, no han movido nuevas novedades en tribunales, pero la única novedad entonces es esta comisión en el marco del Poder Ejecutivo. A nivel internacional se han visto críticas a esto, han aparecido críticas a las reacciones
tanto inconsistentes de los discursos de Milei y de los otros miembros de la moneda Libra. Han existido después estos episodios con el periodista que le hizo la entrevista exclusiva, en la que para evitar un problema judicial se hace una pequeña edición de la entrevista y después se lo ve al periodista diciendo, sí, es verdad, vamos a cortar esto porque te puede traer problemas judiciales. Esto sumando, ¿no? Vamos sumando elementos. No quieren hacer una comisión investigadora si no hubiera ningún problema. Quizás sería la mejor manera de aclarar estas cosas, ¿no? Una comisión política o una comisión multidisciplinaria. Al mismo tiempo, a nivel internacional, genera ruido esto y aparecen otras versiones que tienen que ver con que el presidente pedía, o que la hermana del presidente pedía dinero para poder tener reuniones con el presidente. Empresarios importantes del mundo cripto empezaron a decir estas cosas. Y bueno, aparentemente vamos a tener que esperar a ver cuáles son las novedades judiciales o cuáles son las novedades de las investigaciones periodísticas que se hagan en el mundo. Hay sí un proyecto tecnológico que le va a dar seguimiento. El blockchain es muy transparente, muy trazable, pero también guarda reserva de la identidad. Entonces, estas personas que tienen los 100 millones, las tienen en billeteras que no se sabe de quiénes son, pero están ahí. Estas wallets van a estar siendo monitoreadas por un proyecto que se creó para ver cuando alguien tome ese dinero y lo transforme en algo o lo envíe a otro lugar. Esa es la única investigación, por así decirlo, seria, y es más civil que política o jurídica que conocemos. Bueno, para ir terminando, para ir redondeando, otra cosa que sorprende, en esa, si se le podemos llamar entrevista, yo digo fallida entrevista por ser generoso, me pareció que se hizo en un contexto escandaloso, pero ni siquiera ahí el presidente pudo salir airoso, porque vos bien subrayabas algo, ¿no? Él dijo que era un entusiasta tecno y que por eso difundía esto, que era un negocio de privados, para fondear empresas argentinas, pymes argentinas, y cualquier neófito dice, bueno, ¿cómo baja eso a la tierra? ¿Dónde aparecen los billetes y la guita para que un tipo compre un torno para una fábrica? Y después resulta ser que cuando esa plata se evapore, cuando los inversores pierden, como en la guerra, dicen, no, es como que vas al casino, perdiste, ¿cuál es el problema? Es un problema entre privados, es decir, supuestamente era una causa noble y después lo que ponían la guita eran timberos. Entonces esa parte de la canción me parece que quedó sin explicar. Disculpadme que lo plantee así, Andrés. Eso no solamente es exactamente como estás diciendo, Jorge, sino que no solamente queda sin explicar eso, sino que si fuera esta causa noble, el Estado tiene mecanismos establecidos para poder crear bancos de desarrollo, bancos de inversión, fondos de inversión. Tiene niveles de transparencia que tiene que guardar para poder crear esto. No es discrecional del gobierno, digamos, y no es una facultad delegada. Tiene que haber una licitación, tiene que haber algún concurso de precios o de alguna cuestión. No sucedió esto. También en la propia entrevista con Viale, que fue fallida, como bien decías, él no pudo explicar, para mí, el elemento central, que es esa coordinación que es evidente que hubo, esa coordinación que es evidente que hubo, porque fue la única publicación original. El presidente hizo la primera publicación de información y ya había gente que había comprado, y él tenía la dirección del contrato en Solana. Bueno, la falta de transparencia de estas operaciones hizo que el propio Solana la propia plataforma tuviera problemas de evaluación de market cap, ¿no? Están un poco descriptos los hechos. Lo que quizá no hay es una comprensión social de la gravedad de los hechos. Es verdad que puede ser un hecho de corrupción o un hecho de inconsistencias, pero lo distinto con otros casos de la propia política o de este gobierno o de gobiernos anteriores es lo evidente que es, para los que pueden comprender qué pasó, lo evidente que es, lo ostensible que es esta operatoria, ¿no? Andrés, un abrazo, gracias, buenas noches. Un placer. Buenas Andrés noches. Piazza, especialista en el tema, hablando del escándalo que golpeó al presidente de la Nación, que por estas horas está en los Estados Unidos. Hoy se entrevistó con la titular del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, aquí en el Senado de la Nación. Terminó zafando de esa comisión investigadora. La comisión investigadora se cayó por 2 votos.